Seguimos reuniendo los códigos del multiverso hacia la liberación. Aunque aún está fragmentado, poco a poco, el mapa empieza a tomar forma. El código pasado nos dejó una verdad clara. La libertad no se conquista afuera, se gana adentro. Pero eso abre otra pregunta inevitable. ¿Cómo se gana esa libertad interna? ¿Qué se puede hacer más allá de las ideas? Hoy vamos a entrar en un pasadizo iniciático que ha resistido el paso del tiempo. Y dentro de él encontraremos un código más para ayudarnos a salir del túnel que aún nos retiene. Imagínense que un hombre que nació en un lugar encadenado, y este es una cueva, y ahí nació desde pequeño, y todo el tiempo él está viendo hacia el frente, porque está encadenado, y atrás de él hay un fuego que refleja unas sombras que son lo único que él puede observar, y detrás de él van pasando personas, cosas o lo que sea, y él lo único que puede ver son las sombras reflejadas en ese lugar. Por lo tanto, como él nace ahí, va creciendo, y no nada más es él, son muchísimas personas las que están ahí, pues ven las sombras como la realidad, y no se preguntan absolutamente nada, y simplemente todo el tiempo están ahí. La historia dice que hasta que uno de ellos decide liberarse, y la decisión que toma es, pues bueno, yo creo que hay algo más que estas sombras que estoy viendo, ¿no? Quiero investigar. Le surge como la duda de, ¿no habrá algo más? ¿Será cierto que todo lo que estoy viendo es la única realidad y este es el mundo real? Pero la prueba viene cuando él decide liberarse de las cadenas, se levanta y va a buscar eso que él está, ve atrás, ¿no? Que dice, bueno, algo se debe estar reflejando esto. Pues obviamente, pues cuando sale se va a dar cuenta que estaba en una cueva, que afuera hay otra realidad, y lo primero que va a hacer es que le va a lastimar la luz, que es un detalle que ahorita platicaremos, ¿no? Que está interesante. Pero le va a lastimar la luz y va a decir, híjole, ¿qué está pasando aquí? Si hay algo diferente. A lo mejor está incrédulo en un principio, ¿no? Pero él les toma la decisión de ir de un punto A a un punto B, que es algo muy interesante. Y los demás no, los demás dicen, estás loco. Obviamente, pues se va a enfrentar a gente que le va a decir que a dónde va, que pues si esta es la realidad, ¿qué te pasa, no? Reconocer la trampa no te libera, pero es el primer paso. Bueno, él toma la decisión, sale, va a este lugar y pues de repente empieza, cuando ya sus ojos ya, después de que le lastiman un buen rato ahí, ya dice, a ver, empieza a ver que hay naturaleza, empieza a ver que así como dentro de la cueva existía un fuego que proyectaba las sombras y creaba esa vida de sombras, pues existe un sol, y este sol es el que crea la vida, que es una vida ya ahora sí real, digamos, ¿no? Él, pues obviamente va a empezar a tener un proceso como de iluminación, y lo que va a hacer ahora a partir de ese momento es que va a decir, pues oigan, pues si esto está increíble, yo quiero ir a contarle a todo el mundo acerca de todo esto, ¿no? Por favor, voy a ir corriendo a decirle a mis compañeros todo lo que he aprendido y todo lo que he visto y todo lo que hay aquí que es real. Y va a llegar con estos cuates y ellos le van a decir, no molestes, ¿no? Yo estoy bien a gusto aquí viendo las sombras, esta es la realidad. Hazte. No, ahorita no te entiendo ahorita. Regresa más tarde. Y esto, bueno, es el término de la historia, que como vemos es breve, pero se puede asemejar a muchísimos, y creo que hay muchísimas historias muy similares y que hablan de un mismo tema que tiene que ver con el ser. Si lo vemos desde un punto de vista de un ser o de un proceso de iluminación, porque tal vez se dice que incluso esta historia la sacó Platón de cosas que realmente se hacían en ese tiempo, o sea, pruebas iniciáticas donde la gente se les metía a cuevas para que pasaran por todo un proceso de catarsis y de ahí salieran de alguna forma ya trabajado muchísimas cosas y todo esto. Entonces eran procesos de iniciación, pero también lo podemos ver desde cualquier persona, ¿no?, que está en este mundo y que acepta totalmente que el mundo es el que está viviendo, es un mundo real, pero no se da cuenta que lo está haciendo de una manera inconsciente y que tiene que moverse y empezar a experimentar por sí mismo para identificar cuál es el mundo real, el mundo verdadero, no el que le representaron.
Pero para todo eso él tiene que tomar la decisión, y esto es muy bonito, ¿no? Tiene que tomar la decisión de buscar, porque le va a empezar a surgir la duda. ¿Qué viene después de despertar? Una vez que te das cuenta de la simulación, lo primero es aceptar que tu percepción ha estado limitada. Esa es apenas la primera etapa, abrir los ojos. Pero despertar no es el final, es el comienzo. Lo que viene después es asimilar todo eso nuevo que ahora ves desde otra mirada. La realidad comienza a presentarse de formas distintas a las que estabas acostumbrado, acostumbrada. A veces será muy confuso, y es totalmente natural. Te estás abriendo a una nueva percepción. La conciencia se está expandiendo a nuevos territorios. En algún punto quizá pienses que era más fácil seguir dormido, creyendo en la vieja ilusión. Piensa en esto. Si siempre estuviste dentro de una caverna, salir por primera vez a la luz del sol será incómodo. Aunque sea luz, molestará. Pero después de un tiempo, tus ojos se ajustan. Eso es un hecho. Y entonces puedes explorar con mayor facilidad eso nuevo que se te revela. Al principio todo te parecerá fascinante. Te emocionarás como un niño. Pero cuidado. Esa etapa de fascinación también puede convertirse en una trampa. No te quedes ahí. El ego siempre buscará aferrarse a una ilusión, y el personaje de El Despierto es uno de los más peligrosos. Muchos, lamentablemente, se quedan atrapados. El camino del iniciado sigue sin apegos a fantasías, así que tarde o temprano tendrás que dejar que esta nueva percepción madure. Si no lo haces, solo habrás salido de una caverna para quedarte en otra. Despertar no es suficiente. No despiertes solo para quedarte en la cama. Presta atención a tu proceso. Observa. Aprende. Suelta. Avanza. Lo que viene es el verdadero viaje. Supongamos que somos ese personaje que está viviendo... Órale, pues ¿qué pasó? Que está viviendo ahí en el momento en el que dice, ha de haber algo más, ¿no? Ha de haber algo más que estas sombras detrás de mí. Y de repente, pues se libera de las cadenas y se va hacia la parte en donde está la salida de la cueva. Y sale en ese momento y lo que observa de entrada es algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado, ¿no? No creo que en ese momento sea como todavía entrar en un punto de esto es realidad y lo que está dentro no lo es, sino simplemente es otra cosa. Es lo que llamamos lo desconocido. Cuando nos atrevemos a ir más allá de lo que ya teníamos o dábamos por sentado, entonces permitimos que entre lo desconocido en nuestra vida, permitimos percibir más allá de lo que creíamos saber. Entonces me imagino que la primera impresión de este personaje pues fue un completo asombro. Imagínate ver un árbol por primera vez, o ver pájaros, o ver el cielo, o ver el sol, y en ese momento ni siquiera tener un nombre para eso, para esas cosas. Entonces, por tendencia natural, casi siempre lo que hacemos los seres humanos cuando vamos hacia algo que no conocemos es asociarlo con lo que ya conocíamos y pensar que es lo mismo, aunque no lo sea. Pensamos que es lo mismo, pensamos que puede ser una variante de lo que ya hemos aprendido, pero no lo es. Entonces surge una fuerte confrontación, que es en donde pasa esto de que colisionan las ideas que tenemos en nuestra mente de aquello que habíamos venido viviendo en un momento, y cuando entra lo desconocido surge ese primer colapso, ¿no? Ese primer encuentro muy fuerte de lo que es nuevo, de la novedad ante lo ya conocido. Entonces me imagino que ese impacto ha de ser por sí solo muy fuerte para la atención, incluso hasta para lo emocional, para lo mental, ¿no? Esa expansión. Pues siento que tiene estas, como bien dijo Masterlen, tiene todas estas partes iniciáticas, ¿no? Es decir, que son más profundas de lo que aparentan. En este simbolismo,
es algo que pues muchos filósofos a lo largo de la historia y en la actualidad, como ahorita los códigos del multiverso, estamos tratando de dilucidar, ¿no?, sobre esto que es la caverna de Platón. Ahora, simbólicamente hablando, pues ¿qué nos está diciendo, no? Nos está diciendo que como seres humanos, a pesar de que vivamos en un mundo libre y en un mundo donde aparentemente estamos viendo la realidad, pues estamos atrapados viendo las sombras, ¿no? No estamos viendo la realidad tal cual es, sino que está ahí. Ahora, ¿qué serían las cadenas? Para mí las cadenas pues son las ideas limitantes heredadas desde generación tras generación, familiares, sociales, culturales, religiosas, que nos mantienen atados, ¿no? Es muy interesante también este simbolismo de la luz, que es este fuego que se encontraba atrás y que solamente hacía que pudiera ver las sombras que estaban detrás. Y aquí ya podríamos así como irnos a alucinar bien sabroso sobre un montón de posibles explicaciones de esto que tiene que ver con la luz, inclusive con la etimología y demás, pero sin irnos para allá, viéndolo en un sentido muy aterrizado y más práctico, pues siento que es lo mismo, ¿no? Percibir creer que las cosas son como son sin cuestionarnos realmente la naturaleza de la realidad. Entonces, creo que esta idea también de que se libera, si te das cuenta, no le está dando importancia a Platón al cómo se libera. Lo que quiere enseñar simplemente es cómo vivía en un mundo de sombras, en un mundo de ilusiones, ¿no? Entonces, lo interesante es que, al menos desde mi perspectiva, pues lo único que hizo fue preguntarse qué hay más allá de esto. Y creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Qué hay más allá de esto que estoy percibiendo? Puede leerse esto y se puede interpretar de diferentes maneras. Lo podemos decir incluso ahorita, como lo platicamos, de una manera iniciática, ¿no? Como aquella persona que de alguna forma está trabajando o vive su vida cotidiana y de repente se da cuenta y se pregunta si esto es todo lo que existe, ¿no? Y viene como esa duda y empieza a trabajar y todo. Pero también se puede ver a una forma incluso social. Porque imaginemos, y las interpretaciones que salgan aquí, que es muy interesante, ¿no? Porque por decir, si lo viéramos a un nivel social, pues la caverna representaría la sociedad y el mundo actual en el que vivimos. Y cómo todos estamos, o creemos que esta es la realidad, y la aceptamos, la realidad realísima, y la aceptamos como tal, ¿no? Y entonces todos los días estamos viviendo y creemos que lo único que existe es lo que vemos. Y cómo estamos viviendo este día a día y vivimos en la cueva. Y existen algunas personas que saben de esto y que serían como las personas que están controlando la cueva, y estas te dan las herramientas para que tú sigas inmerso en esta cueva sin darte cuenta y sigas viendo esas sombras y las veas y te fascinen. Y para esto van a utilizar varias herramientas que pueden ser desde la televisión, las redes sociales. Vamos a hablar del mundo actual, ¿no? Vamos a cerrarlo en el mundo actual, las redes sociales, el radio y todo esto. Y van a utilizar estos instrumentos para que estos instrumentos hagan que tú no quieras ver otra realidad, que esta sea la única realidad de sombras y que digas que no existe más. Y esto va a suceder cuando una persona, pues como lo sabemos, lo único que va a hacer es buscar utilizar sus sentidos, o sea, buscar el placer, digamos. Lo único que existe es lo que sus sentidos le dicen, y por lo tanto va a llegar y va a ser como lo decían en la escuelita, va a nacer, va a ir creciendo, se va a reproducir y va a morir, y todo es lo único que va a ser, porque así se lo dijeron y así es la vida. Eso es esta es la cueva en la que va a vivir y no tiene por qué moverse de esta cueva. Entonces, si en la cueva le dijeron que su vida va a ser trabajar todo el tiempo y jubilarse a los 60 años y nunca reclamar, etcétera, etcétera. Pueden ser muchísimas cosas, pero bueno, el chiste es que él va a vivir bajo ese esquema de la cueva. Solamente una persona que se atreva a romper esas reglas va a ser la persona que va a salir de esa cueva, ¿no? Y esta es una gran pregunta para todos nosotros, ¿no? ¿Que nos gusta vivir en la cueva o si realmente podemos buscar otras alternativas? Tiene mucho que ver, en efecto, el simbolismo, que como dices, se puede ver desde puntos de vista distintos, de que la prisión está dentro, ¿no? La cueva como esa analogía de que la prisión no está afuera, no es algo afuera lo que nos está aprisionando, sino que es algo interior, que es el límite o los lindes de nuestro entendimiento, los lindes de lo que nosotros mismos concebimos como realidad, que es aquello en lo que realmente nosotros creemos que es cierto
y qué es aquello que no. Y todo eso delimitado muchas veces por la educación, lo que vivimos cuando fuimos niños, la familia en la que nacimos, el país en el que estamos, muchas cosas, ¿no? A nivel cultural, a nivel social, y también, por supuesto, aplica en lo colectivo. Lo voy a tratar de entender cómo supuestamente lo habrá dicho Platón. Yo lo quiero manejar de esta manera. Como bien dijo Masterland, también tiene muchas formas de entenderlo de manera social, perceptual, etcétera, ¿no? Pero yo digo, si nos vamos a su base, yo siento que él se refería a el conocimiento, la sabiduría, la sofía, el amor al conocimiento. Y siento que a lo que se refiere esto es a que en esa época y cuando dijo esta historia, pues existía, quién sabe, ¿no? Ya no, dicen que ya no, pero era que la mayoría de las personas pues no eran filósofas, no se preguntaban para qué, ni el por qué, ni nada de la vida, de la existencia, simplemente eran ideas heredadas que yo entiendo que eran estas cadenas. Yo siento que las sombras a las que se está refiriendo y todo esto tiene que ver con los sentidos, es decir, lo que nos dicen nuestros sentidos de la realidad, ¿no? Yo así es como lo interpreto. Y la luz que está detrás y que hace que se vean estas sombras y que una vez que se libera lo cega, siento que es el conocimiento. Cuando te acercas a la filosofía, te acercas al conocimiento, pues esa luz es cegadora, es demasiada, es sobreabundante y también puede provocar que pues algunas personas le tengan miedo, ¿no? Al conocimiento, a la sabiduría, por muchas cosas. Llama la atención que como nunca habían visto la luz de manera directa y es la primera vez que lo hacen, por eso les duele, les lastima. Y siento que también tiene que ver en cuando se despierta ese sentido filosófico en nuestra existencia, estas ganas de preguntarnos para qué y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces siento que va por ahí y la verdad es que un grande ese Platón con esa historia muy interesante. Pues yo sigo viajando en esto. Fíjate, por ejemplo, tú siempre nos dices salir hacia adentro, ¿no? Él curiosamente cuando salió de la cueva físicamente es cuando se topó con una equivocación. Él quería cambiar al mundo y no le hicieron caso. Y cuando él volvió a su coherencia, lo que lo había liberado era realmente estar liberado, ¿viste qué bonito? Liberado. Ajá, Liberato. Que se volvió hacia adentro, volvió a ser coherente consigo mismo. Creo que también ahí nos invita a que sí, es bonito tener un corazón compasivo, pero también es importante que hay veces que hay que respetar el proceso de cada quien. Si a ti el despertar espiritual no fue tan padre, porque a veces pudo haber sido muy de luz, de choqueante. Bueno, estaría genial que alguien tuviera uno muy padre, ¿no? Sin sufrimiento ni nada de eso. Los ha de haber. Pero sí se ha de haber, sí, alguno como no. por ahí. De a montón, sí. Entonces, esa parte yo quería decir. Fíjate qué curioso, él estaba en la cueva, ¿no? Pero él era el único que se dio cuenta que estaba en una cueva. Los que están afuera ni siquiera se daban cuenta que la cueva la tenían adentro. En sus propios procesos. Aplausos, es profundísimo. Okay. Fuerte. Y quiero insistir en algo. ¿Tienes la cueva adentro? ¿Adentro de dónde? You cuevana, man. Ok, bueno, ahí va. Entonces, la otra, yo vuelvo a insistir en esto. Siempre ha habido, indirectamente, yo creo en eso, que vivimos en una simulación. Y en el caso de él, la luz era la luz del fuego. Era el que le permitía la sombra de las personas que estaban por detrás. Entonces siempre nos está hablando de este juego entre la luz y la sombra. A veces nos perdemos hasta que, como tú decías, las integramos, ¿no? Como lo decía Master Iván, hablando un poquito de lo que a lo mejor se refería, digo, entendiendo que se puede leer de muchísimas maneras esto, ¿no? Pero, infinitas. Pero hablando a lo mejor de como tal la filosofía, pues se hablaba a veces que existe la opinión y el conocimiento y que son dos cosas muy diferentes. Uh-huh. Normalmente si tú te estás dentro de la cueva, como no estás viendo las sombras, lo único que estás haciendo es opinar sobre lo que está sucediendo, pero no tienes el conocimiento de las sombras porque no te atreves a salir, que las originan. Cuando tú tomas la decisión de dejar de opinar sobre algo y empiezas a avanzar y te diriges a buscarlo y a conocerlo, comienza el conocimiento. Y ese es uno de los grandes pasos, la sabiduría. Y ese es uno de los grandes pasos. Nos vamos a dar cuenta que actualmente en este planeta, todo lo que las herramientas que tenemos, como la televisión, la radio, las redes sociales, son herramientas no para el conocimiento, son herramientas para la opinión, para que tú solamente opines sobre un tema y lo único que generan y lo único que quieren es eso,
no quieren que tú tengas sabiduría, conocimiento, absolutamente nada. Simplemente opinas si es bueno o malo, si perteneces a un lugar o a otro, si eres de un equipo o del otro, si eres socialista o capitalista. Y no se preocupan realmente porque tengas un conocimiento acerca de más profundo de lo que tú estás opinando. Y creo que los seres humanos debemos avanzar hacia ese lugar para que salgamos de la cueva de la opinión y entremos en la cueva del conocimiento. Pero es un gran trabajo, ¿no? Como seres humanos. Yo creo que también, además de entrar en la cueva del conocimiento, es entrar en la cueva de la experiencia. O sea, ya dejar también de aprender y aprender y aprender teorías y empezar a experimentar, ¿no? Claro. Empezar a vivir. Porque creo que también, hablando de que estamos ahora en el mar o en la era de la opinión, pues podemos pasarnos toda la vida haciendo todo tipo de conjeturas y especulaciones y opiniones de lo que es un tema u otro, o una tendencia u otra, y decidir por una u por otra, ¿no? Pero ¿qué tanto de eso, qué tanto de aquello que opinamos estamos experimentando en nuestra vida como experiencias reales? ¿Qué tanto se está convirtiendo en algo que nosotros podamos decir, es que eso sí ya me consta? Ya no es algo que escuché por ahí en alguna red social, ya no es algo que vi en un texto, sino que yo ya lo estoy viviendo en carne propia, estoy experimentando eso que antes era una teoría, ¿no? Ahí eso me recuerda un poco, y también dentro de estas visiones que podemos ver o lo que podemos dilucidar sobre la cueva, es que detrás de estos personajes que veían las sombras, pues está el fuego, ¿no? El fuego en sí mismo es el que proyecta la luz. Aunque todavía no hayan salido al exterior, el fuego proyecta la luz y lo que ellos ven son las sombras. Entonces ni siquiera realmente se están viendo a ellos mismos, simplemente ven una sombra de lo que son, no se conocen realmente, ¿no? Quiero resaltar esta parte y es esto que la luz que cega, ¿no? Que me parece muy interesante, lo quiero volver a traer a colación, esta parte de que la luz cega. Y es que, como bien dijo Master Len, existen diferentes niveles de entender este mito o esta historia. A través de la meditación, en procesos bastante largos de meditación como el Vipassana o cosas por el estilo, y también con la utilización de otras herramientas, llega un punto en donde la persona puede llegar a una despersonalización. Es decir, llega un punto en donde el ego, que era algo muy fijo, digamos que se desvanece por un instante, se va, no está. Y cuando eso sucede, las personas relatan que lo que pensaban de los demás era en realidad una opinión basada en sí mismas. Es decir, que no estaban realmente, en este sentido psicológicamente hablando, no estaban realmente viendo el mundo ni a las personas como eran, sino que se dan cuenta que todo es un reflejo de ellas mismas. Pero es algo que no sucede a través del razonamiento, sino a través de la experiencia, ¿no? En meditación o otra vez con otras herramientas. La autoindagación. La autoindagación y sobre todo es más que una cuestión intelectual, es una cuestión de práctica de meditación que te hace llegar a ese punto en donde en carne propia te das cuenta y dices, Dios mío, no conozco a nadie, ni siquiera a mis padres, ni siquiera a mis hermanos, ni siquiera a nadie, porque todo es simplemente un reflejo de mí mismo, pero no tengo idea de quiénes son. En ese sentido, simbólicamente hablando con la caverna, podría ser que todo el tiempo estuviste viviendo en estas sombras. La luz es tu propia conciencia reflejando las sombras de la realidad, y cuando ves la luz, que es tu propia conciencia que se está reflejando, pero te haces consciente de ella, te cega, ¿no? Te queda en un estado de shock. Entonces también otra manera de entenderlo es esta cuestión simbólica de el despertar de la cueva, que creo que es a lo que se refería Master Nage, que es esta cueva dentro de nosotros, estar encerrados en nosotros mismos y podernos permitir ver realmente lo que hay afuera, que la salida pues es por adentro, como diría Carl Gustav Jung, ¿no? Siento que va por ahí. Me sumo a esto último que todos han compartido y esto último que tú dices, fíjate, ahí te va. Tú dices que la luz es esta luz interior que le empezó a mostrar, pero lo primero que le mostró fue su sombra o las sombras que estaban ahí. Y entonces vino el susto. Pero luego, y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que algo del exterior nos asusta mucho hasta que comprendemos que nosotros lo tenemos. Vamos a poner un tirano, ¿no? Si uno no acepta que tiene esa parte interna de la sombra y que a veces puede tener esa parte pues de impulso o reactiva, entonces una gente reactiva del exterior te puede asustar muchísimo, como una sombra. Pero en el momento que te das cuenta que tú también dices, pues le fue igual que a mí el otro día, ¿no? Entonces se relaja. Y creo que tú le dices al clavo también, porque mencionas
que se vuelve la cueva, yo digo que es la cueva del corazón, porque lo que descubrió fue su propia flama, o sea, su propia llama interior. Y creo que entonces se empezó a iluminar por dentro. Y ahí nos invita a que cuando algo nos asuste, bueno, es lo que para mí se me quedó en mi debraye. Yo creo que él también nos dice, a mí me asustaron las cosas hasta que empecé a ver hacia adentro. Y empecé a ver que tenía luz y que tenía sombra. Y que además tenía lo individual y lo colectivo. Y él se dio cuenta que en lo individual ya había avanzado. Y que en lo colectivo, pues yo me imagino, porque no se dice ahí, pero que intentaba que de alguna manera los demás también se liberaran. Pero hay veces que ese colectivo es entenderlo de otra manera. Y por ejemplo, esta parte, cuando tú tienes un proceso para tener un despertar espiritual, sales de esa ceremonia, sales de esa meditación, de ese vipassana, etcétera, y llegas a casa. Y en casa lo que sientes es que estás peor, porque estás más sensible, porque tienes más luz para ver lo que antes no veías. Y ahí es donde creo que Platón también nos invitó a hacer lo que tú también decías, Len, hacer ese proyecto de integración para que el adentro y el afuera. Y me recordó muchísimo ahorita el Kybalión, ¿no? Que de alguna manera todo está vibrando, pero la interpretación que tú le des a esa vibración tiene que ver con tus sistemas de creencias, con tus ideas. Algo que me gusta mucho acerca de este tema es que, como lo decían Masternaje, así como lo dijo, y soy yo chistoso, pero es real, la cueva incluso la puedes tener dentro, ¿no? Algo cavernoso. Algo cavernoso. Y esto lo puedes ver, y si lo vemos desde el lado de la opinión y el conocimiento, cuántas veces tú decides cómo esta cueva siempre va a estar, ¿no? Dentro de ti. Y tú vas a decidir y puedes observar cuántas veces dices las cosas a través de la opinión o del conocimiento, cuántas veces estás dentro de la cueva y cuántas veces estás fuera de la cueva. Y esto es un ejercicio muy interesante, ¿no? La mayoría de veces te vas a dar cuenta que utilizamos mucho la opinión. No conocemos las cosas, porque a veces el conocer las cosas te va a hacer que cambies, y eso a veces la gente no le gusta hacer que haya una modificación en sus creencias, en su forma de vivir y en muchas cosas, ¿no? Por eso el conocimiento se dice que duele. Y un ejemplo muy simple es cualquier persona que tiene una opinión acerca de un tema en específico, y como no conoce, siempre va a tener esa opinión. Para modificarla tendría que ir a campo a conocer la cuestión, pero es probable que cuando lo conozca va a ser tan doloroso, porque a lo mejor es una opinión que viene de generaciones, es una opinión que viene de algún ancestro en específico, y cuando haga esta modificación va a tener que cambiarlo, y esto va a ser doloroso. Entonces tal vez también esto tiene que ver con lo de la luz, ¿no? Cómo es la luz duele, o sea, ciega, pero al final de cuentas te ayuda a que cambies tu realidad, y yo con eso me quedo. Increíble. A mí me gustaría cerrar platicándoles brevemente sobre dos cartas del tarot Zen de Osho que me gustan mucho. Una se llama Proyecciones y otra se llama Más allá de la ilusión. La de Proyecciones trata sobre cómo todos y cada uno de nosotros proyectamos la realidad, las circunstancias, y en las personas proyectamos nuestra propia idea de las cosas. Ahí vamos a permear todo lo que ocurre, todo lo que pasa en nuestras relaciones, interpretamos a las personas, a veces hasta podemos llegar a asegurar que conocemos a alguien tan solo con echarle un vistazo, y la verdad es que no funciona de ese modo. Esta carta lo que expresa es que la mente es como un proyector, pero el proyector, así como en una sala de cine, se encuentra detrás. La pantalla solamente refleja sombras y luces, pero no está ahí la película. La película la proyecta un dispositivo que está en la parte de atrás. Es una analogía para representar cómo la mente está constantemente proyectándose en el acontecer, en lo que ocurre en las personas, en las situaciones, y que para poder llegar a percibir la realidad tal como es, simplemente basta con darnos cuenta de ese juego que hace la mente, ¿no? Eso por una parte. Y la otra, la de Más allá de la ilusión, es esta que habla sobre el famoso Maya, ¿no? Esta como red o como una especie de filtro a través del cual todas las personas en lo colectivo, en lo social, estamos también muy fuertemente condicionados. Ahí viene todo esto de la información, las opiniones, las tendencias, lo que la gente proyecta, ¿no? En los diferentes contenidos, todos los contenidos que vemos, películas, programas,
videos, son una proyección de algo, de una propuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos nosotros proponiendo estas cosas y estamos proyectando esto para que llegue hacia las personas. Y cada persona, a través de su propio filtro, va a interpretar y va a tomar, digamos que su propia versión de las cosas. Entonces también, cuando logramos ir un poco más allá de este maya, un poco más allá de esta mar de interpretaciones, es cuando podemos aprender a penetrar o a percibir la realidad tal y como es, ¿no? Sí. Y yo con eso me despido. Aplausos. Soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Aplausos, aplausos, aplausos. Caray. Pues sí, coincido aquí con lo dicho por mis masters. Creo que para no perdernos, la idea de Platón era precisamente que pues, nos viéramos en el espejo de la historia, preguntarnos cuáles son nuestras propias cadenas, cuáles son las sombras que nosotros creemos que son la realidad, como siempre ir hacia adentro. Y siento que estas historias estaban, como bien dijo Master Len, estaban muy, muy conectadas con el antiguo Egipto, ¿no? Y sobre todo con la gnosis original, Con la gnosis, ¿no? Que es el buscar la liberación a través del conocimiento, ¿no? A través de Sofía. Siento que va por ahí y con eso cierro. Muchísimas gracias, compañeros. Hemos activado un nuevo código del multiverso. El despertar comenzó, pero el camino apenas inicia.